Avi Loeb ha hablado de Tracy Atlas y quiero que conozcas la visión de uno de los científicos más provocadores de nuestro tiempo, que expuso sin filtros en el podcast más visto del planeta, The Joe Rogan Experience. Pero antes de nada, quiero decirte que hace unos días saqué un vídeo en el que te conté toda la información que ha compartido la inmensa mayoría de la comunidad científica sobre Tracy Atlas. Y quiero que sepas que, en mi opinión, Tracy Atlas no es más que un cometa sin mayor misterio. Bueno, pues te voy a contar exactamente qué dijo Avi Loeb, por qué muchos científicos se niegan incluso a escucharlo y qué implicaría si tuviera razón. Creo que es importante dar voz a todos los puntos de vista, incluso aunque algunos de ellos sean discrepantes con la inmensa mayoría de la comunidad científica. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Avi Loeb y por qué es tan polémico? Avi Loeb es un físico teórico especializado en astrofísica y cosmología. Ocupa desde el 1 de julio de 2012 la cátedra Frank B. Baird Jr. de Ciencia en la Universidad de Harvard y además es director de su departamento de astronomía desde el año 2011. Vale, pues lo primero que hay que decir es que tiene muchísimos detractores que le acusan de sobreinterpretar datos limitados y de desacreditar a la comunidad científica al sugerir que ocultan o temen la verdad. Sus defensores, sin embargo, lo ven como una mente valiente y visionaria que desafía el conformismo científico y que es una persona que cumple con el rol del científico inquisitivo que cuestiona lo establecido y abre caminos nuevos, aunque algunos resulten equivocados. Vale, pero ¿qué pienso yo de él? Bueno, pues en mi opinión es un personaje que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí tiene algo muy positivo, y es que con sus estudios y declaraciones hace que toda la comunidad científica abra los ojos ante nuevas posibilidades, y eso creo que es bueno para la ciencia. Y dicho esto, vamos a entrar de lleno en lo que ha dicho Avi Loeb sobre Tracy Atlas. Todo comenzó una noche aparentemente rutinaria de 2025. La red Atlas, por sus siglas en inglés Asteroid Terrestrial Impact Laser System, estaba haciendo lo que hace cada noche: escanear el cielo en busca de posibles amenazas que pudieran cruzar la órbita terrestre. Pero esta vez algo llamó la atención de sus algoritmos. Un punto de luz diminuto pero extrañamente persistente se desplazaba con una velocidad y una dirección que no coincidían con ningún objeto conocido. No aparecía en los catálogos y tampoco pertenecía a ningún cinturón de asteroides, ni seguía la órbita de los cometas que todos conocemos. Bueno, pues en cuestión de horas, los cálculos orbitales revelaron algo que provocó que los astrónomos hicieran saltar las alarmas. Su trayectoria no estaba ligada al Sol, así que era muy probable que se tratase de un visitante interestelar. De confirmarse, se convertiría en el tercer objeto procedente de fuera del sistema solar detectado en la historia, después de 1 Io Oumuamua en 2017 y 2 I Borisov en 2019. Por eso su nombre, Tracy Atlas. Tracy indica que es el tercer objeto interestelar detectado, y Atlas es un homenaje al sistema de telescopios que lo descubrió. Pero lo realmente interesante no fue su nombre, sino lo que empezó a descubrirse cuando se analizaron sus parámetros orbitales y su comportamiento físico. Porque, a diferencia de Borisov, que se comportaba como un cometa clásico, es decir, emitiendo gases, fragmentándose ligeramente y dejando una cola orientada por el viento solar, Tracy Atlas era inquietantemente estable. Su movimiento, al menos según los primeros cálculos, podía explicarse únicamente usando la gravedad. Es decir, no mostraba las pequeñas aceleraciones no gravitatorias que se esperan cuando los cometas expulsan materiales al acercarse al Sol. Tampoco se han confirmado indicios de desgasificación, y su trayectoria parece una línea limpia, perfecta, como si estuviera dibujada a propósito. Y ese a propósito es precisamente lo que despertó la atención de Avi Loeb, porque según sus cálculos, la alineación del objeto con el plano de los planetas le parecía sorprendentemente precisa, algo poco común para cuerpos interestelares. De hecho, Loeb estima que la probabilidad de que un objeto interestelar se mueva tan alineado con la elíptica es muy pequeña. En otras palabras, casi imposible por azar. Así que para él, esa precisión podría ser una pista de diseño artificial, una señal de que Tracy Atlas no solo está viajando por el sistema solar, sino que ha sido lanzado hacia él de forma deliberada. Pero la cosa no se detiene ahí. Existe la hipótesis no confirmada de que Tracy Atlas posee una proporción anómala en su composición química. Y es que resulta que en los meteoritos naturales, el hierro y el níquel suelen aparecer en proporciones equilibradas junto con otros elementos como el silicio o el magnesio. Bueno, pues para Loeb, cada una de esas anomalías forman un patrón, y cuando los datos se repiten hay que escucharlos y no descartarlos. Según dijo, el universo nos está susurrando algo,
pero tenemos miedo de oírlo. Aún así, esta no es la primera vez que Loeb propone una explicación más incómoda. En 2017, un objeto aún más extraño cruzó el sistema solar por primera vez y cambió para siempre la forma en la que miramos el cielo. Su nombre era Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero o explorador, y fue el primer objeto interestelar del que tuvimos constancia, cuyo comportamiento dejó perpleja a toda la comunidad científica. Los telescopios lo detectaron en octubre de 2017. Era pequeño, apenas unos cientos de metros de largo, y su trayectoria era tan inclinada que estaba claro que venía de fuera del sistema solar. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los astrónomos analizaron sus datos, porque Oumuamua no se parecía a nada conocido. No emitía gases, no tenía cola y sin embargo aceleraba ligeramente al alejarse del Sol. Y claro, según la física, eso no debería ocurrir, porque si no hay gas expulsado, no puede haber empuje. Pero sí lo había, y nadie sabía por qué. Loeb estudió sus curvas de luz y llegó a una conclusión tan transgresora como simple. Quizá la aceleración no se debía a la expulsión de gases, sino a la presión de la luz solar actuando sobre una superficie extremadamente fina. En otras palabras, Oumuamua podría ser una especie de vela interestelar. Es decir, una lámina artificial impulsada por radiación, como las velas solares que nosotros mismos hemos pensado diseñar en misiones espaciales. De hecho, su forma alargada, que posee una relación de aspecto nunca vista antes, en torno a 10 veces más larga que ancha, encajaba con esa posibilidad. Y su brillo variable, que cambiaba conforme giraba, sugería que tenía una superficie plana y reflectante como si fuera metálica. Como puedes suponer, la hipótesis de Loeb era explosiva, porque estaba proponiendo que el primer visitante interestelar jamás detectado podría ser una pieza de tecnología extraterrestre. Pero la comunidad científica reaccionó como un cuerpo extraño ante un virus. Muchos astrónomos se rieron abiertamente, calificaron la idea de fantasiosa o anticientífica, y se escribieron decenas de artículos intentando explicar la aceleración mediante procesos naturales. Por ejemplo, evaporación de hidrógeno sólido, fragmentación interna, hielo exótico, pero ninguna de esas hipótesis encajaba del todo con los datos. Y mientras tanto, Oumuamua se iba alejando, perdiéndose para siempre en el espacio sin que nadie pudiera observarlo de nuevo. Entonces Loeb lo resumió con una frase que hoy se ha vuelto casi profética. Oumuamua nos mostró que no estamos preparados para reconocer algo que no se parece a lo que conocemos. Por supuesto, este hecho se convirtió en un punto de inflexión. Loeb había comprendido que, según su opinión, la ciencia moderna tiende a proteger sus modelos más que a cuestionarlos, y que cuando aparece algo que cambiaría por completo nuestras ideas, el instinto no es explorarlo, sino descartarlo. Para él, los objetos interestelares como Oumuamua o Atlas no solo son rocas, sino los fósiles tecnológicos de civilizaciones que existieron mucho antes que nosotros. Y es precisamente en esa línea donde nace una de sus ideas más sugerentes, la arqueología cósmica. Es decir, si en la Tierra desenterramos ruinas para entender nuestro pasado, ¿por qué no aplicar esa misma lógica al cielo? Estudiar cuidadosamente esos fragmentos dispersos por la galaxia viajando durante miles de millones de años, esperando que una especie curiosa los detecte y se haga una pregunta clave. ¿Y si no fuimos nosotros los primeros en mirar las estrellas? Pero claro, proponer algo así no solo es desafiar una teoría, sino desafiar a un sistema completo. Porque el verdadero conflicto de Avi Loeb no está solo en los datos de Oumuamua o de Tracy Atlas, sino en lo que esos datos muestran sobre cómo funciona hoy la ciencia. Según él, la ciencia moderna se ha convertido en una estructura jerárquica, casi burocrática, donde lo importante no es tener razón, sino encajar. En lugar de premiar la curiosidad, se premia la obediencia, y en lugar de arriesgarse a preguntar, se valora no incomodar. Loeb lo dice con ironía: la academia ya no premia la curiosidad, sino el conformismo. El problema, explica, es que la investigación científica se ha vuelto un ecosistema de reputaciones, y cuando alguien propone algo disruptivo, la reacción automática no es estudiar la información, sino proteger la imagen de la disciplina. Además, Loeb lo ha vivido en carne propia. En la entrevista cuenta que varias revistas científicas rechazaron sus artículos o le pidieron que eliminara términos como no humano para que el texto pudiera pasar la revisión por pares. En otras palabras, que suavizara la hipótesis y que la hiciera digerible, porque si se menciona la palabra alienígena, el artículo muere antes de nacer, no por falta de datos, sino por miedo a la respuesta social. De hecho, Loeb insiste en que eso es justo lo contrario del espíritu científico. La ciencia, dice, nació para mirar lo desconocido, no para blindarse ante él. Y sin embargo, muchos de sus colegas se comportaban como guardianes del templo, más que como exploradores. Si los datos contradicen la teoría, se cambia la teoría, solía decir Einstein. Pero hoy le parece que es más fácil cambiar los datos o ignorarlos. Y ahí está la paradoja, una comunidad dedicada a buscar la verdad que a veces teme encontrarla. Porque descubrir que Tracy Atlas o Oumuamua pudieran ser dispositivos tecnológicos no solo pondría en cuestión nuestras teorías astronómicas, pondría en tela de juicio, y esto es mucho más importante, nuestra propia posición en el cosmos. Loeb lo sabe y lo dice sin dramatismo. No temo equivocarme, temo que dejemos de mirar al cielo por miedo a lo que podamos encontrar.
Y ese es el verdadero mensaje que hay detrás de todo esto y con el que me gustaría que te quedases. La ciencia no pierde valor por una hipótesis fallida, sino por el miedo a formularla. Y llegados a este punto, tómate un momento para reflexionar. Porque al final todo esto no trata solo de objetos cruzando el espacio, sino de nosotros mismos, y de cómo queremos reaccionar cuando el universo nos lanza una pregunta que no cabe en nuestros modelos. Avi Loeb lo llama arqueología cósmica, pero en el fondo es algo más profundo. Es el intento de leer la historia del cosmos a través de sus fragmentos, como quien encuentra una herramienta antigua y se da cuenta de que no era la primera vez que alguien había pensado. Y lo cierto es que yo no estoy aquí para convencerte de nada. No quiero que creas a Loeb ni que lo rechaces. Yo solo quiero que veas el tablero completo y que sepas que hay datos, ideas y preguntas que están empujando los límites de lo posible. Porque esto y no la unanimidad es la esencia de la ciencia. Atreverse a dudar incluso de lo que parece evidente. Como decía Carl Sagan, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Y quizás sea hora de aplicar esa frase no solo a los extraterrestres, sino a nuestra propia apertura mental. Antes de irme me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es Tracy Atlas, tecnología alienígena o fenómeno natural. Y el otro, ¿ha encontrado a Avi Loeb tecnología extraterrestre? Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.